En Romanos 10, vamos a ver, mis hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén, hermanos. Porque yo les doy testimonio, o sea, Pablo daba testimonio. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Qué tremendo, hermanos. Y dice aquí otro verso, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Amén, hermanos. Padre, esta es tu palabra preciosa. Estamos tan felices, Señor, de tener tu palabra. Nos da una fuerza tan tremenda, una felicidad que no la podemos encontrar en ninguna parte. Y nuestro corazón se llena de regocijo, de esperanza, de confianza, de alegría por seguir tus caminos y obedecerte a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues fíjense, hermanos, que el gran problema de la gente radica, voy a decir, de la gente religiosa. Hay gente que es celosa. Yo me acuerdo de mi pariente, que hermanos a las 6 de la mañana ahí se ponía su charla y todo, hermanos, y a la iglesia católica, todos los días. Y yo me asombraba de eso, ¿verdad? Decía, chica, que es religiosa. Hay gente que es muy religiosa. Los judíos, dice Pablo aquí, yo doy testimonio, que eran celosos, dice. Él daba fe de eso. Pero no conforme a ciencia. Amén, hermano. Y les he de decir, hermanos preciosos, que ese es el problema todavía hoy de Israel. Que ellos son muy celosos, ellos no le dan la mano a un gentil. El problema que hubo ahí en el pueblo de Santiago, aquí en la laguna, hermanos, fue porque dice que los hombres estos judíos, si recibían un vuelto, no daban la mano. Decían, póngalo ahí. Y ahí recogían con unos guantes, hermanos, las monedas. Entonces, ellos lo hacen porque la Biblia decía que el que no era israelita era inmundo. Y tenía razón la Biblia, porque el que santifica es Dios. Amén. Con su palabra. Amén. Entonces los demás son creación de Dios, pero no estaban santificados. Y entonces el pueblo israelita tenía prohibido andar como un inmundo. Es como hoy, las demás iglesias, con todo el dolor de mi corazón, ellos adoran, ellos creen que están santificados, ellos ayunan, pero son ignorantes, no tienen ciencia. Porque la Biblia dice
En Apocalipsis 7, vénganse conmigo, Apocalipsis 7 dice que estos que van a morir en la gran tribulación, la Virgen enfatuas, los que no saben nada del mensaje de la hora, no saben ni qué es y lo rechazan. ¿Me explico? El mensaje de la hora es tan importante porque es Dios hablando y Satanás no ha podido hacer caer todavía a esa iglesia. Pero toda iglesia que dice, yo tuve a Lutero, yo tuve a Wendy, yo soy pentecostal, yo ayuno, yo soy branjamita, pero hermanos, ya han asumido una actitud anticristo. ¿Por qué han asumido ya una actitud anticristo? Usted llega con los luteranos. Claro, Lutero en su tiempo se opuso a la iglesia católica. Lutero fue un guerrero. Lutero fue algo precioso. Se paró con un mensaje bíblico. Era Dios. Pero un luterano hoy no es nada. No, solo es un tradicionalista. Solo es alguien que cuenta historias. Pero Dios es hoy. Y ese es el mensaje que hay que encontrar. Dios hoy. Y la gente lo rechaza porque Dios viene en sencillez. Y dicen, eso no puede ser, porque están pensando con los sentidos carnales, humanos, y no con la Biblia. Porque no conocen la Biblia. Entonces, mis hermanos, es el mensaje de la hora el que cuenta. Y les tengo noticias a todas esas iglesias. La cobertura de que tanto hablan. ¿Y qué cobertura tenés? ¿Y qué cobertura tenés? Ellos se han apoyado en que han criado apóstoles de ellos mismos. Amén. Porque no son apóstoles de acuerdo a la Escritura. Porque un apóstol no puede cambiar el lugar de adoración, por lo tanto no tiene cobertura. Amén. Amén. Y por tanto estas personas, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, esta multitud son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué han salido de la gran tribulación? Porque rechazaron el mensaje de la hora y ahorita lo van a vivir. Este es el tiempo. Son los que vienen de gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pero han tenido que morir. Por esto están delante del trono. No están en el trono, no vencieron. Amén. Cuando la promesa de esta edad, al que venza, al que crea la pura escritura, al que sin ver creyó, tiene la promesa de sentarse en el trono. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces dice, por esto están delante del trono, no están en el trono. Esa es una gran diferencia. Sentarse en el trono. Hermanos, la promesa de esta edad es que uno está donde está el poder de Dios, que uno comparte con Jesucristo el poder de Dios universal. ¿Entienden lo que es eso? Hermano, no es sentarse en el trono con un presidente de esta tierra corrompida, que ya muchos anhelan eso, o de un rey de esta tierra corrompida. No, eso perece, eso muere, eso no es nada. Pero sentarse con Cristo en su trono,
que es el trono del Padre. ¡Wow! Mis respetos. Pero esto dice aquí, amén. Gloria a Dios. Estos están delante del trono, son vírgenes fatuas que no recibieron el mensaje de la hora. Amén. Entonces dice aquí, y les sirven, son los sirvientes de la ciudad. No son reyes, con Cristo. Y luego dice, sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea que ahorita son religiosos, van a la iglesia, ayunan, lloran, vigilan, pero no tienen la cobertura de Jesucristo. Así dice aquí. Extenderá su tabernáculo. Dice el versículo 15. Amén, amén. O sea que no tienen cobertura. Y ellos que tanto alegan que tienen la cobertura de no sé qué predicador, que es el consejero del presidente. Eso no es nada. Y ahorita lo van a descubrir. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, adoran según la Escritura. ¿Qué adoradores quiere el Señor? El Señor dice en Juan, capítulo 4, verso 24, en el Evangelio, ¿verdad? Según San Juan 4, 24, dice, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es lo que pide el Señor, en espíritu y verdad. ¿Qué es esto? Que de veras seamos nacidos del espíritu, no mojados. Porque la hierba mala, si usted la moja y se alegra y dice soy creyente, aleluya, gloria a Dios, pero no es nada. Sino la que es nacida. Y dice entonces, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y verdad en la palabra. Pero usted va con todo el mundo hoy y todo el mundo es trinitario según la filosofía griega. Coigual, consustancial, coeterno. Esos no son términos bíblicos. Amén. Amén, Señor. Son términos de los maestros religiosos, filosóficos, griegos que se metieron a la iglesia. Amén, Señor. Aleluya. No son conceptos escriturales. Están errados. Amén. No siguen el orden de Dios, siguen Efesios 4:11, cuando lo que manda es Éxodo 23:20. Amén. Amén. El ángel es el ministerio eterno. Y toda la Biblia, por si alguien dice, es que eso era Antiguo Testamento. Hay mucha gente insensata que no entienden que la palabra es una debidamente entendida. Amén. Así es, Señor. Amén. Todas las edades de la iglesia dicen, escribe al ángel. Escribe al ángel. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio de Jesucristo en la tierra. Amén. Que han rechazado y que desconocen las iglesias. Son totalmente ignorantes. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Totalmente ignorantes. Ellos dicen, yo creo en Efesios 4:11. Ese es el cuerpo. Pero la cabeza la perdieron. La cabeza es Jesucristo. Y Jesucristo dice, escribe al ángel. Amén. Porque
porque eso es el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, están viendo a Israel. Cuando Israel, nos dice Pablo en Romanos, lo que leímos, yo sé que tienen celos, son religiosos, pero no conforme a ciencia, dice Romanos 10:2. Amén. Creen. Eso es lo que pasa a los religiosos, que creen en sus propias obras. Oh, usted se asombraría de la cantidad de gente que hace eso. Vienen a la iglesia, pero no creen en lo que predica el predicador, sino que ellos condenan al predicador, ellos aprueban al predicador, ellos confían, no conciencia, en su propio criterio. Aquí podemos tener gente de esa, si no nos cuidamos de seguir la palabra de Dios. Amén. Entonces los judíos, ellos dicen que no siguen por fe. Ve usted, claro, la gente que no tiene fe sigue su propio criterio. Ellas juzgan lo que son buenos. Ese es bueno, ese no, ese es malo. Pero no lo están haciendo con ciencia. No lo están haciendo según Dios, sino según sus sentidos, su psicología, sus pensamientos, su criterio. Por eso me gusta Pablo cuando dice que fui escogido por Dios y me tuvo por fiel. Porque ningún judío ni cristiano le hubiera dado chance a Pablo. Pero Dios sí le dio chance. ¡Aleluya! Así fue con Moisés. Yo me sorprendí que me dice un hombre esta semana, me dice, yo me llamo Emmanuel, le digo yo, porque él me preguntó mi nombre. Dios con nosotros, me dijo. Y también se llama Jesús. No, le dije eso, no le dije, porque Jesús es mi Dios, me dijo. Ahí no hay que meterse. No, yo soy Moisés. Y se tiró la carcajada. Vaya. Pero ¿sabe qué usted me dijo? Moisés muy pecador, me dijo. Pero era escogido, le dije. Todos somos pecadores, pero él era escogido. Es que mató a uno, usted me dice. A propósito, lo mató, me dice. Ahí violó los mandamientos que él mismo dio. Sí, le dije, pero era escogido de Dios. No, me dijo, es que cometió varios errores. Yo dije, bueno, quizá tenga razón, pero solo razón, no tiene fe. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo me sorprendí un poco de él porque muy estudioso de ciertos temas, ¿verdad? Y me habló del café y que cómo se hacía el café natural y que cómo salía mejor y qué tipo de café natural. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pero le noté también cierta soberbia, ¿verdad? Porque hay muchos que son así, pero su soberbia está muy fuerte. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Y cuál es la justicia por fe? Creerle a Dios. Eso es todo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es que yo vivo ayunando, obras propias como los judíos. Es que yo vivo en vigilias.
es que yo paso orando. Si el Señor dijo que no es necesario tanta repetición, que nuestra oración sea eficaz. Porque hay quienes por estar en puros ayunos, en puras vigilias, dicen el Señor me va a oír. No, hermanos, el que hizo el sacrificio se llama Jesucristo. No somos nosotros. Y Dios nos acepta en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, no iban por fe. Hay que tener ciencia para adorar. Y lo primero para tener ciencia es recibir el mensaje de la hora. Escudriñar las escrituras. Miren, hoy predican que Israel, ahí va a aparecer Moisés y Elías. Si usted acepta que Moisés y Elías van a estar ahí en el Medio Oriente y no aquí, usted está rechazando el rapto. Usted está rechazando la resurrección. Usted está rechazando el tribunal de Cristo. Usted está rechazando la adopción. Usted está rechazando todo lo prometido con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Usted no entiende la trompeta de Dios que es prometida aquí en América. Bendito Dios. Hasta lo último de la tierra. Ahí está prometido que aparecería eso. Amén. Usted no tiene ciencia. Usted es como los judíos. Adora, pero sin ciencia, dice Pablo. Los judíos, hermanos, nunca le creyeron a sus profetas. Jesucristo se los endilgó en sus caras. Tú, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? Basta de ese falso culto a Israel. Amén, Señor. Yo amo a los israelitas porque sé que por ahí vino Abraham y todo eso, pero el pueblo nominal, el pueblo carnal de Israel, no tiene nada de qué gloriarse. Mataron al Señor y siguieron una religión sin ciencia. No es ahí donde hay que ver. Ese culto falso que se levantó en Inglaterra en el siglo XVIII, Edward Irving, Aquilea, ese señor Aquilea que dijo, los israelitas son el gran reino que viene, 1914, eso que muchos han proclamado, viene de una proclamación de Isaac Newton, que ahí venía el fin del cumplimiento gentil, y eso fue falso. Es una profecía falsa. El tiempo del fin es este. Amén. Mis amados hermanos, entonces tenemos un gran mensaje de voz de trompeta, dice la Biblia. Y eso suena en América, lo último de la tierra. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Dios los bendiga. Seguimos luego. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no creemos pensamientos de hombres, sino la escritura, la palabra de Dios. Eso es lo único que tú ves. Y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.